Saludos, distinguidos participantes. La Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y quien les habla, José Amaury Durán, les damos nuevamente la más cordial bienvenida a la asignatura Derecho Laboral 1. En esta ocasión abordaremos los contenidos que forman parte de la unidad número 5 del programa de esta asignatura. El tema de la referida unidad es terminación del contrato de trabajo. Los subtemas que componen dicha unidad son terminación del contrato de trabajo, con y sin responsabilidad. La forma de terminación del contrato, dígase el desahucio, el despido, cuando el despido es justificado, cuando el despido es injustificado, la dimisión, de igual manera, cuando la dimisión sería justificada o injustificada, la mujer embarazada, el mutuo consentimiento. Las competencias a desarrollar por el participante en esta unidad son identificar las distintas causas que ponen término al contrato de trabajo para saber la responsabilidad que conlleva para cada una de las partes. Los resultados esperados en esta unidad son los siguientes: conocer la diferencia entre desahucio, despido y dimisión, describir los beneficios y derechos que corresponden al trabajador o a la trabajadora dependiendo la forma de terminación del contrato de trabajo. Antes de entrar en materia con lo que es el tema de esta asignatura, la terminación del contrato de trabajo, se hace obligatorio definir lo que es un contrato de trabajo. Y para ello vamos a expresar la definición contenida en el artículo 1 del Código de Trabajo, el cual expresa lo siguiente: el contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona se obliga, a cambio de una retribución, a prestar un servicio a otra bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada. El contrato de trabajo, en términos generales, puede terminar de dos maneras: con responsabilidad para una de las partes o sin responsabilidad para una de las partes. El contrato de trabajo termina con responsabilidad por diferentes razones. Una de ellas es por el mutuo consentimiento, que cuando las partes se ponen de acuerdo en darle término al contrato; por la ejecución del contrato. La ejecución del contrato tiene que ver con aquellos contratos que son para una obra o servicio determinado; por la llegada del término, que es el contrato por cierto tiempo o por tiempo determinado; por la imposibilidad de la ejecución o por caso de fortuito o de fuerza mayor. Estas disposiciones legales las podemos encontrar en el artículo 68 del Código de Trabajo. Ya en lo que respecta a la terminación del contrato de trabajo con responsabilidad para una de las partes, aquí vamos a encontrar lo que es el desahucio, el despido y la dimisión. Cuando hablamos de desahucio, lo que estamos hablando es de la terminación del contrato de trabajo por la voluntad de una de las partes, la voluntad unilateral de una de las partes, es decir, que cualesquiera de las partes pueden hacer uso de esta figura del desahucio. Incluso se hace necesario señalar en esta oportunidad que cuando un trabajador presenta lo que comúnmente en la práctica le llamamos una renuncia, lo que está haciendo realmente es presentando un desahucio a su puesto de trabajo. Por eso en el Código de Trabajo no van a encontrar nunca la palabra renuncia. Lo que sí vamos a encontrar es el desahucio, repito, que es la terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral de una de las partes. Luego está el despido. El despido es la terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador. ¿Qué significa esto? Que el despido es una figura exclusiva del empleador, el único que tiene la capacidad o la facultad para ejercer un despido. A diferencia del desahucio, que lo pueden ejercer ambas partes, es el empleador. Ahora, ¿cuándo el empleador puede ejercer el despido? Cuando el trabajador comete una de las faltas estipuladas o establecidas en el artículo 88 del Código de Trabajo. ¿Qué se hace necesario conocer para poder ejercer un despido? Por ejemplo, cuando el trabajador comete una falta
el empleador, de conformidad con las disposiciones del artículo 90 del Código de Trabajo, tiene un plazo de 15 días desde el momento en que se comete la falta al momento en que éste decide ejercer el despido. ¿Qué ocurre si usted como empleador no comunica a su trabajador el despido dentro de esos 15 días de haberse cometido la falta? Entonces el despido carece de justa causa, porque la causa que lo originó caducó. Eso lo podemos ver en el artículo 98 del Código de Trabajo. ¿Qué se hace también necesario establecer aquí? Y es que una vez el empleador ejerce el despido, cuando usted ejerce el despido como empleador, entonces usted tiene, una vez ejercido, un plazo de 48 horas para comunicar dicho despido al Ministerio de Trabajo. El despido que no es comunicado al Ministerio de Trabajo en ese plazo es considerado como injustificado y por lo tanto el contrato de trabajo terminará con responsabilidad para el empleador y por ende, cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de pagar prestaciones laborales. La otra forma de terminación del contrato de trabajo con responsabilidad para una de las partes es la dimisión. La dimisión no es más que la resolución o la terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del trabajador. Fíjense que en el despido, quien tenía esa facultad o quien tiene esa facultad es el empleador. Aquí, por el contrario, es el trabajador. Si analizamos las dos figuras, nos podemos dar cuenta que ambas son muy parecidas, con la única diferencia en que el despido lo ejerce el empleador y la dimisión la ejerce el trabajador. Pero incluso hasta los plazos son iguales. ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente decíamos que cuando el empleador ejerce el despido porque el trabajador incurrió en una falta, tiene un plazo de 15 días para comunicar ese despido al trabajador y una vez ejercido el despido, 48 horas para comunicarlo al Ministerio de Trabajo. Pero lo propio ocurre con la dimisión. En el artículo 98 del Código de Trabajo, es decir, la ley 1692, podemos encontrar que el trabajador, cuando ejerce la dimisión, ¿por qué ejerce el trabajador la dimisión? Por alguna de las faltas establecidas en el código, las causas que están contenidas en el artículo 97, cuando el empleador comete esa falta en contra del trabajador, entonces el trabajador tiene 15 días para ejercer la dimisión de una vez incurre el empleador en esa falta. ¿Qué pasa? Que si no ejecuta la dimisión en ese plazo, desde el momento en que se origina la falta, entonces esa falta caduca y por lo tanto la dimisión carece de justa causa. Una vez comunicada la dimisión o ejercida la dimisión al empleador, usted tiene como trabajador un plazo de 48 horas para comunicarla al Ministerio de Trabajo. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con las consecuencias de la terminación del contrato de trabajo. Fijaos bien que al inicio de este video hablábamos de que el despido puede ser justificado e injustificado, que la dimisión puede ser justificada e injustificada. ¿Qué es lo que trae como consecuencia esto? Cuando la dimisión, que es ejercida por el trabajador porque el empleador cometió una falta, es declarada por el tribunal, porque el único que tiene la facultad de determinar si es justificado o no, tanto el despido como la dimisión, es el tribunal. ¿Qué resulta? Que si la dimisión es justificada, entonces el empleador se ve obligado a pagar prestaciones laborales. Y por eso el contrato termina con responsabilidad ¿para quién? Para el empleador. ¿Y cuáles son esas prestaciones laborales? Preaviso y la cesantía, o como dice el código, el auxilio de cesantía. Y los derechos adquiridos que no se pierden, que son aquellos como son, por ejemplo, las vacaciones, el salario de Navidad, la participación en los beneficios de la empresa. Ahora, si esa dimisión que fue ejercida por el trabajador es declarada por el tribunal injustificada, entonces el empleador no tiene responsabilidad
el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para él y por lo tanto no tiene que pagar prestaciones laborales, repito, no tiene que pagar preaviso y cesantía. Los demás derechos adquiridos que nacieron al momento de la ruptura del contrato sí deben de ser pagados. Lo propio ocurre con el despido. Cuando la dimisión es declarada, decíamos, injustificada, no hay responsabilidad para el empleador. Cuando es declarada justificada, sí hay responsabilidad para el empleador. Y en el despido, cuando es declarado injustificado, no hay, hay responsabilidad para el empleador y este debe pagar las prestaciones laborales, dígase, preaviso y cesantía. Pero cuando el despido, el tribunal lo declara justificado, entonces el empleador no tiene ninguna responsabilidad. Con relación al tema que también está en esta unidad, la unidad 5 de la mujer embarazada, lo podemos encontrar todo lo relativo a la mujer embarazada a partir del artículo 236-32 del Código de Trabajo. Ahí usted va a encontrar que no hay diferencia entre la mujer y el hombre en el campo del trabajo, más allá del privilegio de poder estar embarazada. ¿Por qué? Porque entonces viene una protección para ese embarazo. Podemos señalar algunas de esos beneficios. Por ejemplo, la mujer embarazada no puede ser desahuciada, es decir, que el desahucio automáticamente es nulo. La mujer embarazada no puede ser desahuciada hasta 3 meses después de la fecha del parto. La mujer embarazada no puede ser despedida por el hecho del embarazo o por el parto, hasta 6 meses después del parto. ¿Y por qué cuando decíamos por el hecho del parto, nuestra voz cambia a un tono más alto? Porque muchas veces se hace un uso abusivo de esa condición de embarazo. Y muchas veces la mujer cuando está embarazada comienza a faltar al trabajo sin justificación. Comienza a cometer faltas sin justificación, porque entiende que no puede ser despedida por el hecho del embarazo. Sin embargo, podemos encontrar que en el Código de Trabajo sí una mujer embarazada puede ser despedida cuando el despido no es por el parto o por el embarazo. Ahora, ¿cuál es la situación? Que el despido debe ser sometido previamente al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo, levantando un informe, haciendo una investigación, autorice el despido de esa mujer embarazada. Si el empleador no toma en cuenta esas formalidades de someter esa autorización o ese despido previamente al Ministerio de Trabajo, entonces este será condenado ante el tribunal a pagar no solamente las prestaciones laborales, sino una indemnización de 5 salarios ordinarios. En definitiva, ¿qué es lo que queremos señalar con esto? Que claro que una mujer embarazada puede ser despedida siempre y cuando sea autorizado por el Ministerio de Trabajo. Otro beneficio que tienen las mujeres embarazadas son el descanso pre y postnatal. Anteriormente hablábamos que el descanso pre y postnatal eran de 12 semanas en conjunto, es decir, 6 semanas pre, antes del parto, y 6 semanas post, después del parto. Hoy, mediante una resolución de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, esas semanas fueron aumentadas a 14 semanas. Otro privilegio que tiene la mujer embarazada es que tiene el derecho, una vez vencido el plazo del pre y postnatal, de solicitar de igual manera que se le conceda sus vacaciones y el empleador está obligado a concederle sus vacaciones. Hasta aquí este importante video reflexivo, ¿verdad? Esperamos que sea de mucho ayuda, de mucho apoyo para ustedes y nos vemos en la próxima oportunidad.